Eran las 3 de la mañana cuando escuché gemidos en mi casa. Y lo curioso es que yo estaba solo en la cama. Al principio pensé que era la tele, que Clara se había quedado dormida en el sofá con una serie puesta. Bajé las escaleras medio dormido, arrastrando los pies y con el ceño fruncido. Pero cuando llegué al salón, la pantalla del televisor estaba en negro. Silencio absoluto. Entonces, otro gemido. Claro, real, no grabado. Venía del garaje. No suelo ser el típico paranoico que imagina cosas raras, pero ahí ya me puse tenso. No por miedo, sino por instinto. Abrí la puerta del garaje despacio, casi deseando no encontrar nada. Pero no estaba preparado para lo que vi. Clara no estaba sola. Y no era con otro hombre. Era con nuestro vecino. Laura. Sí, ella, la del tercero. La que venía a tomar café los sábados. La que le traía tupper con empanada gallega porque le sobraba, según decía. La que jugaba con nuestro perro como si fuera suyo. Estaban medio desnudas, en el asiento trasero de mi coche, con las ventanas empañadas como en una escena de película mala. No me vieron. Cerré la puerta sin hacer ruido y subí de nuevo a la habitación. Me metí en la cama, temblando. No de frío. Yo sabía que algo pasaba. Que Clara estaba distante, que se duchaba antes de dormirse, y no después, como antes, que se había apuntado al gimnasio pero no sudaba ni una camiseta. Pero jamás, ni en mi peor hipótesis, imaginé esto. No sé cuánto tiempo estuve mirando el techo, escuchando mis propios latidos. No estaba triste. Ni siquiera furioso aún. Era, como estar flotando en algo que no entendías. A las 3:47 sonó la puerta del dormitorio. Clara entró, como si nada, con una camiseta vieja mía. ¿Estás dormido?, preguntó con voz dulce. Le respondí que sí. Y ella se metió a mi lado, me dio un beso en la mejilla y se quedó dormida en 2 minutos. Yo no dormí nada. Pero esa fue la última noche que fingí que no pasaba nada. La mañana siguiente no fue normal, pero parecía como si todo lo fuera. Clara se despertó temprano, se duchó rápido y bajó a preparar café como si no hubiera pasado nada. Yo me quedé en la cama un rato, repasando todo. No era una duda, no era una sospecha, lo había visto. Ella y Laura, en el asiento trasero de mi coche, con los pantalones en los tobillos y las piernas entrelazadas. Era una imagen que no quería recordar pero que no se iba. No sabía qué hacer con eso, y no porque no me afectara, sino porque todavía estaba intentando entender cómo habíamos llegado ahí. Clara era la persona con la que había compartido más de una década, con la que hablaba de todo, con la que había hecho planes, comprado muebles, discutido por cosas sin sentido y con la que había llorado por tonterías. Y ahora, sin ninguna señal clara, me encontraba en esta situación absurda, fingiendo que dormía mientras ella tenía sexo con nuestra vecina en mi coche. Bajé a desayunar más tarde, sin hablar demasiado. Ella estaba con el móvil en la mano, comiéndose una tostada sin mirarme. Me preguntó si quería que cocináramos algo especial para cenar. Le dije que no sabía si estaría. Ella asintió sin levantar la vista. Eso era lo más jodido, la tranquilidad, el descaro, la normalidad de su tono. Yo esperaba algo distinto, como si después de lo que hizo tendría que haber algún cambio en su forma de hablarme, pero no. Actuaba igual. Me miraba igual. Me besaba igual cuando salía a trabajar. Durante el día, empecé a revisar en mi cabeza los últimos meses. Las noches que se quedaba viendo series hasta tarde. Las veces que Laura aparecía con cualquier excusa, una caja de galletas, un cargador, un tupper. Las caminatas de los domingos por la mañana en las que Clara decía que necesitaba tiempo para ella. Todo empezaba a encajar, pero lo peor era que nunca había sospechado nada.
Me sentía estúpido por eso. No por no haberlo visto antes, sino por haber confiado tanto. Esa tarde salí del trabajo antes de hora. No me apetecía quedarme sentado en la oficina fingiendo que todo estaba bien. Tomé el coche, el mismo coche donde había visto lo que no quería ver, y fui a un bar cerca de la estación. Me senté solo, pedí una cerveza, luego otra. No estaba borracho, pero necesitaba despejarme. Pensaba si debía confrontarla de una vez, si valía la pena arruinarlo todo en una noche o si era mejor esperar, observar, tener más claro qué estaba pasando. Volví a casa a eso de las 9. Clara estaba viendo una película, descalza en el sofá, con una copa de vino en la mano. Me saludó con una sonrisa pequeña, de esas que parecen automáticas. Yo dije hola, fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Me apoyé en la encimera y pensé que tenía que decir algo, cualquier cosa, pero no sabía cómo empezar. Ella se levantó del sofá y vino a abrazarme por la espalda. Sentí su barbilla en mi hombro, su respiración cerca. «Estás raro hoy, ¿te pasa algo?», dijo, y ahí fue cuando supe que no era una aventura esporádica, sino una rutina para ella. Esa seguridad con la que hablaba, ese tacto cariñoso, esa falsa preocupación, era el comportamiento de alguien que ya había aprendido a mentir sin esfuerzo. «No dormí bien», le respondí. Ella no insistió. Se fue al baño, se lavó los dientes y se metió en la cama como si el día hubiera sido uno más. Yo me quedé en la cocina, solo, mirando la puerta del garaje cerrada. Me pregunté si lo habían hecho antes ahí, si era la primera vez o solo la primera que yo veía. No quería imaginarlo, pero mi cabeza no se detenía. Subí más tarde. Clara ya estaba dormida. Me acosté al lado de ella y no pude evitar mirarla unos segundos. Dormía tranquila, sin culpa aparente. La odié un poco en ese momento. No por lo que hizo, sino por la calma con la que lo había hecho. Al día siguiente, salí del trabajo y fui directamente al taller de mi amigo Dani. Él tenía cámaras de seguridad en su casa, de esas que se pueden controlar con el móvil. Le pregunté si podía instalar algo parecido en el garaje. Le inventé una excusa estúpida, algo sobre robos en la zona. No preguntó mucho. Me dijo que me lo hacía el sábado por la mañana. Le dije que le invitaba a unas cervezas después. Esa noche fingí que tenía una reunión y no volví a casa hasta tarde. Cuando entré, Clara ya dormía. La observé unos segundos desde la puerta del dormitorio. Me pregunté si soñaba con alguien más, si pensaba en Laura cuando me abrazaba. Todo se sentía sucio, como si cada palabra que me había dicho en las últimas semanas hubiera estado contaminada. Ya no quería solo saber si había pasado más veces. Quería saber todo. Cuándo empezó, por qué, cuánto de nuestra vida juntos había sido real y cuánto había estado actuado. Me había convertido, sin quererlo, en un investigador de mi propio matrimonio. Lo que no sabía entonces era que lo que iba a descubrir me iba a dejar mucho más roto que lo que había visto esa noche en el garaje. El sábado llegó más rápido de lo que me hubiera gustado. Me desperté antes de que sonara el despertador, sin ganas de moverme, pero con la cabeza llena de ideas. Clara ya no estaba en la cama. Escuché el sonido de la ducha y supe que tenía poco tiempo. Bajé al garaje, fingí que estaba ordenando unas cajas y esperé a que llegara Dani. Trajo todo en una mochila, con cables, un pequeño taladro, y una cámara diminuta con visión nocturna. Le expliqué cómo quería que quedara colocada, justo en un rincón alto desde el que se veía todo el interior del garaje, incluyendo el coche. ¿Lo quieres grabando siempre o que se active con movimiento?, me preguntó, sin curiosidad, como quien hace un trabajo más. Le dije que movimiento. Que grabara solo si había alguien dentro. Me ayudó a configurar la app en el móvil. En menos de una hora, todo estaba listo. Cuando se fue,
le di un apretón de manos y le agradecí sin decir mucho más. No podía contarle la verdad. Aún no. Necesitaba estar seguro antes de que todo estallara. Ese mismo día, Clara dijo que iba a salir a cenar con unas amigas. Supuestamente. Se puso un vestido que no usaba desde hacía meses, se maquilló con más ganas de lo habitual y se perfumó con uno que yo le había regalado para nuestro aniversario. Fue raro verla arreglarse así para una noche con amigas, pero no le dije nada. No era necesario. Solo asentí con la cabeza cuando salió por la puerta y me quedé en el sofá fingiendo ver un partido. No pasó una hora y recibí la primera notificación de la cámara. Movimiento detectado. Abrí la app y ahí estaba, Clara, con Laura, entrando al garaje sin ni siquiera mirar si alguien los veía. Clara abrió el coche y Laura entró sin decir una palabra. Ella fue detrás, como si aquello fuera algo que hacían cada semana. Las imágenes eran claras. No había dudas. Esta vez lo vi todo. Y duró bastante. Cuando salieron del coche, se besaron frente al capó, se abrazaron un rato y se despidieron como si nada. Apagué la app. No necesitaba más. No me sorprendió. No sentí rabia inmediata. Solo cansancio. Un cansancio que venía de dentro, como si llevara semanas aguantando el peso de algo demasiado grande. Decidí que esa noche no iba a hablar. No era el momento. Pero la idea de seguir actuando como si no supiera nada me revolvía el estómago. Subí a dormir antes de que ella volviera. Cerré la puerta del dormitorio con pestillo y apagué la luz. Fingí estar dormido otra vez. Ella entró como si viniera de un día cualquiera. Se quitó los zapatos, se lavó los dientes y se metió en la cama sin hacer ruido. No intentó hablar. No intentó tocarme. Me di cuenta de que ya había empezado a alejarse incluso antes de que yo supiera lo que estaba pasando. Solo que ahora lo veía claro. Al día siguiente, después de comer, le dije que teníamos que hablar. Se puso seria de inmediato. No preguntó por qué, solo me siguió al salón y se sentó en el sofá. Me senté frente a ella. La miré sin decir nada unos segundos, esperando ver alguna señal de arrepentimiento, alguna grieta en esa tranquilidad que usaba como escudo, pero no vi nada. Ni nervios, ni miedo. Solo una mirada vacía, como si no supiera lo que estaba por venir. ¿Desde cuándo pasa? Le solté, directo. ¿Qué cosa? Respondió, como si realmente no tuviera ni idea. Lo del garaje. Tú y Laura. Anoche lo grabé todo. Se quedó congelada unos segundos. No preguntó cómo, ni cuándo, ni por qué. Solo se quedó ahí, con la boca entreabierta, como si el aire se le hubiera atascado. Después desvió la mirada y se quedó en silencio. ¿Desde cuándo? Repetí, esta vez más fuerte. Desde hace 3 meses, dijo finalmente, sin mirarme a los ojos. Pero, no era algo planeado. Pasó una vez y luego otra. No sé cómo explicarlo. Explícamelo como puedas. Porque necesito entender qué coño te lleva a acostarte con alguien en mi coche, en mi casa, mientras yo duermo arriba. No sé qué decirte, Rubén. No es que no te quiera. No se trata de eso. ¿Entonces de qué coño se trata? Yo, me sentía sola. Me sentía vacía. Y ella, no sé, fue diferente. ¿Y decírmelo? ¿Hablarlo? ¿Intentar arreglarlo? ¿Eso no se te ocurrió? Tenía miedo. Miedo de que me odiaras. Miedo de que me dejaras. Y decidiste follártela en el garaje para que todo fuera mejor, ¿no? No lo planeé así. Solo pasó. Al principio fue una locura, luego ya no sabía cómo parar. Me quedé mirándola.
No sabía si pegar un puñetazo a la mesa o salir corriendo. Tenía ganas de gritarle, de insultarla, de decirle todo lo que pensaba. Pero lo único que hice fue quedarme en silencio. Me sentía ridículo. Como si todo lo que había hecho por mantener esa relación hubiera sido una pérdida de tiempo. Ella se levantó del sofá, como si no pudiera con el peso de mis ojos encima. Lo siento, Rubén. No puedo cambiar lo que hice. No, pero puedes irte. ¿Qué? Vete de la casa. Hoy mismo. No tengo a dónde. Eso no es mi problema. Yo tampoco pedí que me mintieras durante 3 meses. Así que ahora tú te buscas la solución. Esta casa la pagamos los dos, pero yo no pienso dormir bajo el mismo techo con alguien que me traiciona y encima me miente en la cara. Se quedó en silencio. Me miró como si no me reconociera. Luego se fue a la habitación y no volvió a salir en más de 1 hora. Yo me quedé ahí, en el sofá, mirando la puerta cerrada. Había esperado muchas veces ese momento en mi cabeza. Y cuando por fin ocurrió, no sentí satisfacción. Solo vacío. Clara se fue de casa 2 días después, con una maleta pequeña y sin dar demasiadas explicaciones. No lloró, no pidió quedarse, no me rogó. Solo recogió algo de ropa, sus cosas del baño, unos libros y se marchó. Me dijo que se quedaría con una amiga. No pregunté cuál. La verdad es que no me importaba. Yo ya estaba en otro punto. No me bastaba con que se fuera. Necesitaba que entendiera lo que había hecho, que lo sintiera, no por mí, sino por ella misma. Porque su forma de marcharse me dejó claro que no sentía nada real, ni culpa, ni vergüenza, ni responsabilidad. Y eso me jodía más que la infidelidad en sí. Yo no buscaba venganza para equilibrar una balanza emocional, ni porque quisiera hacerle daño por despecho. Quería que aprendiera que cada acción tiene una consecuencia, y que lo que había hecho no era un error puntual, sino una elección consciente repetida durante meses. La idea se me ocurrió el mismo día que se fue. No fue algo improvisado ni impulsivo. Me tomé mi tiempo. Tenía que ser algo preciso, limpio, directo. Lo primero que hice fue contactar con la administración de la comunidad. Conozco al presidente, Marcos, desde hace años. Le pedí acceso al sistema interno de cámaras de seguridad del edificio. Sabía que había una que daba justo a la entrada del garaje. No sabía si se veía bien, pero tenía la esperanza de que alguna noche se hubiera registrado el momento en que Clara y Laura entraban juntas. Le dije que necesitaba comprobar algo de una noche que me habían rayado el coche. Excusa perfecta. Me pasó los archivos de los últimos días por correo. Revisé uno por uno, hasta que encontré lo que buscaba. Se las veía entrando juntas, riéndose, caminando juntas como si no les importara nada. Guardé ese clip. Después busqué los perfiles de redes sociales de Laura. Ella era bastante activa. Subía fotos con frases motivacionales, selfies frente al espejo, vídeos con música de fondo mostrando su ropa nueva. En uno de ellos salía con Clara, en mi salón, tomando vino. Esa imagen fue clave. La recorté, la comparé con las de las cámaras, y empecé a armar mi pequeño archivo. Después escribí un correo anónimo. No agresivo, ni ofensivo. Solo directo. Lo envié a su empresa, donde trabajaba como fisioterapeuta. Al jefe directo, a la responsable de comunicación y al correo general. Adjunté la imagen del video de las cámaras, la captura del video en mi casa y un breve texto. Consideren si esta es la persona que representa sus valores como empresa familiar. Esto no es una amenaza, solo información que creo que deberían tener. No firmé con ningún nombre. Usé una cuenta creada solo para eso. No me detuve ahí. Pensé en sus padres.
Había coincidido con ellos un par de veces en reuniones vecinales, personas mayores, tradicionales, muy metidos en la parroquia. Busqué su dirección. No me costó. Imprimí las fotos, capturas de las cámaras, el mismo correo, y lo dejé en un sobre sin remitente. Lo metí en su buzón una mañana antes de ir al trabajo. Nadie me vio. No quise quedarme a comprobar su reacción. No me interesaba la parte emocional. Solo quería que la realidad se abriera paso. Con Clara fui más frío. Esperé una semana sin decirle nada. Seguíamos sin contacto, pero sabía que estaba trabajando, que seguía en la misma rutina. Entonces, una noche, le mandé un mensaje. Ya no es necesario que vengas a recoger lo que queda. Lo empaqué todo y lo dejé en casa de tus padres. Si quieres hablar, ya sabes dónde encontrarme. Ella no contestó al momento. Pero al día siguiente llamó. No la atendí. Me escribió que no entendía por qué había hecho eso. Le dije que necesitaba el espacio y que no me apetecía verla más. Que lo poco que tenía que decirle, ya se lo había dicho con hechos. Me preguntó si le había dicho algo a Laura. No le respondí. Ella insistió con un ¿qué hiciste?, pero tampoco respondí. Quería que sintiera el mismo vacío que había sentido yo en cada una de sus mentiras. Días después, me enteré por Marcos que Laura había tenido una fuerte discusión en su trabajo. No supo decirme los detalles, pero alguien la había denunciado o había llegado alguna queja. También supe que Clara no había vuelto a su casa habitual, que estaba con otra amiga ahora. Lo supe porque alguien dejó pasar ese comentario en un chat del edificio. No lo busqué. Me llegó solo. Y fue suficiente para saber que todo estaba funcionando como debía. Esa noche dormí mejor. No porque sintiera que había ganado nada, sino porque al fin todo había salido de la oscuridad. No lo hice por venganza. Lo hice porque merecían saber con quién estaban conviviendo. Porque yo estuve meses viviendo con una persona que me miraba a los ojos mientras se acostaba con otra a mis espaldas y nadie me avisó de nada. A veces el silencio también es una forma de traición. La casa se sentía distinta. Más vacía, pero también más limpia. Guardé las copias de los correos, de los vídeos, de los mensajes. No para usarlos, sino para no olvidar. Para recordarme que nunca más iba a confiar en alguien que no me demostrara las cosas con hechos. Los gestos bonitos sirven de poco si están llenos de mentiras. Pasaron 12 días desde la última vez que nos habíamos visto. Clara no insistió más por mensaje después de su última pregunta. Yo no le contesté, y ella lo entendió como una puerta cerrada. Pero el jueves por la tarde me llamó. No por WhatsApp, sino con una llamada normal. Tardé en decidir si contestar. Lo hice al cuarto tono, sin saludar, solo diciendo su nombre. Ella no habló durante unos segundos. Se notaba en su voz que había estado llorando o que había hecho un esfuerzo para no hacerlo antes de marcar. Me dijo que quería verme, que necesitaba hablar conmigo una sola vez. No para convencerme de nada, sino para cerrar las cosas bien. Le pregunté dónde. Me propuso que viniera a casa, pero le dije que no. Le ofrecí un parque cerca del centro, donde nadie nos conocía y donde no íbamos nunca. Aceptó sin discutir. Llegó antes que yo. La vi sentada en un banco, con ropa sencilla, sin maquillaje, con el pelo recogido de cualquier forma. Se notaba que no había dormido bien. Me acerqué sin prisa, sin buscar contacto físico. Me senté en el otro extremo del banco. No hubo saludos, ni sonrisas, ni preguntas tontas. Solo silencio. Ella empezó hablando, sin rodeos. Dijo que había estado pensando mucho, que había recordado los primeros años, como éramos cuando nos conocimos, y que nunca imaginó que acabaríamos así. Le respondí que yo tampoco.
Le pregunté por qué eligió hacerlo de esa forma, tan escondido, tan sucio, tan en mi propia casa, como si yo no existiera. Bajó la mirada, tragó saliva, y dijo que no sabía. Que había empezado con algo que creyó inofensivo y que no supo cuándo se convirtió en algo más. Que nunca pensó en las consecuencias hasta que ya era tarde. Le pregunté si alguna vez había pensado dejarme antes de que yo lo descubriera. Me dijo que sí, que lo pensó muchas veces, pero que no se atrevía, que le daba miedo. Le dije que lo que me dolía no era que se enamorara de otra persona, porque eso puede pasar, sino que lo hiciera mientras seguía viviendo conmigo, besándome cada día, preguntándome cómo había dormido como si no estuviera escondiendo nada. Le pregunté si alguna vez pensó en lo que yo sentiría cuando me enterara. Dijo que sí, pero que en su cabeza pensaba que no me enteraría nunca. Que todo seguiría igual. Le dije que eso era precisamente lo que hacía más jodido todo, que había vivido en una mentira, no una, sino repetida, estructurada, sostenida. Me pidió perdón. No lloró. No gritó. Solo lo dijo con una voz baja, clara, sin drama. Me dijo que no buscaba que la perdonara, solo quería decirlo en persona. Le pregunté si seguía viéndose con Laura. Dijo que no. Que desde que se fue de casa, no volvió a hablar con ella. Que su familia había recibido las fotos, que su trabajo estaba en juego, que incluso su círculo cercano le había dado la espalda. Me dijo que creía que yo había tenido algo que ver. Le dije que eso no importaba ahora. Me preguntó si de verdad me daba igual. Le dije que no me daba igual, pero que lo que más me preocupaba no era si estaba pagando las consecuencias, sino si había entendido algo de lo que había hecho. Me dijo que sí, que ahora lo entendía todo, pero que ya era tarde. Estuvimos en silencio un rato. Escuchando a la gente pasar, a los niños correr, a los perros ladrar. Un parque común en un jueves cualquiera. Me preguntó si tenía pensado divorciarnos ya o si quería esperar. Le dije que ya había hablado con un abogado, que todo estaba listo y que en unos días recibiría los papeles. No se sorprendió. Asintió y dijo que lo firmaría. Que no iba a poner problemas. Le dije que no quería discutir por cosas materiales, que cada uno se quedara con lo que era suyo, y que prefería no entrar en peleas por dinero. Me dijo que no pensaba pedirme nada. Que entendía que ya bastante había hecho. Luego me preguntó si alguna vez pensaba en nosotros como algo que podría haberse salvado. Le dije que sí, que al principio, cuando empecé a sospechar, cuando aún no había pruebas, cuando solo eran dudas, si pensaba que quizás se podía arreglar. Pero que ahora no. Que ahora era imposible. Que había algo roto que no se podía volver a pegar. Que el problema no era el sexo, ni siquiera la traición en sí, sino la indiferencia. La forma en que pudo seguir actuando como si nada, noche tras noche. Y eso era algo que no se perdonaba. Ella me miró con los ojos rojos. No lloraba, pero estaba cerca. Me dijo que ojalá hubiera tenido el valor de hablar antes, de decir la verdad, de enfrentar lo que sentía. Le respondí que el valor llega tarde muchas veces, y que hay errores que no tienen segunda oportunidad. Nos quedamos callados otro rato. Luego se levantó. Dijo que se iba. Le dije que estaba bien. No nos abrazamos. No nos dimos la mano. Solo se fue caminando, despacio. Y yo me quedé ahí un rato más, mirando al frente, pensando en todo y en nada al mismo tiempo. Esa fue nuestra última conversación. No hubo gritos, ni escenas, ni lágrimas dramáticas. Solo dos personas que sabían que todo se había terminado y que ya no había vuelta atrás. La semana siguiente firmé los papeles. No hubo ceremonia, ni charla final. Clara fue puntual, lo firmó todo sin decir mucho, y se marchó sin volver la cabeza. Me enviaron la copia con el sello del juzgado 2 días después,
y aunque ya lo tenía asumido, ver ese documento en mis manos fue algo que me dejó quieto durante un rato. Me senté en la cocina, lo puse sobre la mesa, y lo estuve mirando sin saber qué hacer después. No era tristeza, tampoco era alivio, era algo más raro, una especie de pausa interna. Me levanté, lo guardé en el cajón donde están las facturas, cerré con llave y salí a dar una vuelta sin rumbo. En el barrio la gente seguía su vida como siempre. Vi a una pareja salir del portal con su perro, a un grupo de adolescentes tirados en el banco de siempre, a una madre empujando un carrito de bebé con cara de sueño. Me crucé con la vecina del segundo, que me saludó sin preguntarme nada, lo cual agradecí. Nadie me miraba distinto, nadie sabía por lo que había pasado, o si lo sabían, lo disimulaban bien. En cierto modo eso me hizo sentir que ya estaba fuera del centro del problema. Que lo que tenía que hacer ahora no era entender lo que había pasado, sino simplemente seguir. Los primeros días fueron raros. Me levantaba y no sabía si hacer café para uno o para dos. Comía sin ganas, ponía la televisión solo para llenar el silencio, y cuando sonaba el teléfono, pensaba que era ella. Pero nunca lo era. Y me di cuenta de que tampoco lo necesitaba. Empecé a pasar más tiempo en la oficina. No por trabajo, sino por costumbre. Me quedaba hasta tarde, a veces sin hacer nada útil, solo sentado frente al ordenador, revisando correos viejos, ajustando informes que no lo necesitaban. Nadie me lo exigía, pero estar allí me ayudaba a no pensar demasiado. Después de una semana, llamé a mi hermano. Le dije que necesitaba salir unos días, desconectar. Me invitó a pasar el fin de semana en su casa de campo, cerca de Ávila. Fui el viernes por la tarde, sin maleta, solo con una mochila con 2 camisetas y una botella de vino. No hablamos del tema hasta la segunda noche. Estábamos sentados en la terraza, con una manta en las piernas y una copa en la mano, cuando me preguntó directamente. Le conté todo. Desde la primera sospecha hasta la última conversación en el parque. No me interrumpió. No intentó justificarla. No me dijo que lo sentía ni que el tiempo lo curaría todo. Solo escuchó. Y cuando terminé, me preguntó qué pensaba hacer ahora. Le dije que no tenía ni idea. Me preguntó si me arrepentía de haber actuado como lo hice. Le dije que no. Que probablemente no volvería a hacer exactamente lo mismo, pero que no me arrepentía. Y eso era cierto. Al volver a casa, decidí hacer algunos cambios. Vendí el coche. No lo necesitaba tanto, y cada vez que lo miraba recordaba lo que había pasado en él. Compré uno más pequeño, más práctico. Cambié algunos muebles, tiré cosas que ya no usaba, guardé fotos, y eliminé su contacto de mis redes sociales. No por rencor, sino por limpieza mental. Me apunté a clases de cocina, no porque quisiera descubrir una nueva pasión, sino porque necesitaba ocupar las tardes con algo que no fuera pensar. Conocí a gente nueva, sin contarles nada, sin necesidad de explicar mi vida. Me gustó eso. Con el tiempo empecé a dormir mejor, a comer sin que me doliera el estómago, a mirar a las personas sin preguntarme si también estaban ocultando algo. No fue un proceso rápido ni perfecto. Hubo días de mierda, noches largas, momentos en que me venía todo de golpe. Pero también hubo avances, aunque fueran pequeños. Y lo más importante, dejé de hacerme preguntas que no tenían respuesta. No sé si Clara rehizo su vida. No me interesa saberlo. No tengo curiosidad por lo que hace, ni si se arrepiente, ni si piensa en mí. Yo ya no vivo en esa historia. La viví, la sufrí, la entendí, y la cerré. No estoy buscando empezar otra relación, ni demostrarle nada a nadie. Solo quiero seguir, con mis días tranquilos, mis rutinas nuevas, y mi dignidad intacta. A veces la gente cree que cerrar una etapa tiene que ir acompañado de un gran gesto o una transformación radical.
Yo no necesito eso. Solo necesito no volver a ese lugar en el que ya no quedaba nada. Hace unos días encontré una libreta vieja con notas de cosas que quería hacer antes de los 40. La mayoría eran tonterías: aprender francés, hacer paddle surf, escribir un blog. Me reía al leerlas, pero también pensé que quizá era el momento de tachar algunas. No porque tenga que probar algo, sino porque ahora todo el tiempo es mío. No tengo que pedir explicaciones, no tengo que justificar decisiones. Puedo elegir qué hacer, cuándo y con quién. Y eso, después de todo, es más de lo que tenía hace un mes.